Saludos hermanos, bendiciones. Hoy domingo, pues 13 de septiembre, estamos en el domingo 24 del tiempo ordinario. Y el tema que hoy se nos propone es un tema sencillo, porque lo escuchamos constantemente, pero muy difícil de llevar a la práctica, que es el tema del perdón. En el Evangelio de Lucas, del cual después ondearemos un poquito más, Pedro inicia con una pregunta muy interesante que dice, ¿hasta cuándo debo yo perdonar a mi hermano? ¿Hasta 70 veces? Y Jesús le dice 70 veces 7. Es decir, la perfección todo el tiempo en la totalidad. Entonces ahí entramos en un tema muy difícil del perdón, porque verdaderamente es una realidad muy dolorosa para cada uno de nosotros cuando recibimos una ofensa o un daño de otra persona. Pero empezamos a entender un poquito el valor del perdón, no tanto como una obligación nuestra como ser cristiana, dentro del ser cristiano, que evidentemente lo es, sino porque el origen y el llamado del perdón nace de una experiencia muchísimo más profunda y muchísimo más amplia. Entonces, la primera lectura del libro del Eclesiástico primero nos indica o nos antepone ante dos realidades en torno al perdón y sobre todo en torno a la ira y el rencor. Dice, cosas abominables son el rencor y la cólera. Y sobre todo nos lo presenta en una situación que es dual dentro de nuestra propia vida del cristiano. Primero la realidad personal, cotidiana, mundana. Cuando uno anda cargando el rencor, cuando uno anda cargando un resentimiento, pues los primeros que nos vemos afectados no son las personas que son digamos, el fin último de este sentimiento. No es que si me cae mal o tengo un rencor o alguna rencilla con un vecino, el vecino es el que se va a ver afectado. Evidentemente, habrá tal vez una cizaña o situaciones donde, como decimos popularmente, podemos sacarnos el clavo, pero muchas veces el objeto, la persona objeto de ese sentimiento, anda tranquilo y como si nada. Los que nos amargamos la vida, los que andamos de mal humor, los que andamos pues afectados, somos nosotros. Nosotros somos los que andamos jalando ese saco que no nos permite estar completamente plenos porque estamos pues buscando la manera de hacerle el mal o ver cómo la otra persona paga aquello que nos hizo. Pero adicionalmente a la realidad física, material, cotidiana, recordemos que también el fin último del cristiano no está en este mundo, sino en la situación post-muerte, ¿verdad? Lo que es justamente ese juicio que el Señor nos hará el día que pues fallezcamos o pues, si el Señor decide hacer su parucía mientras estamos pues con vida, pues también tenemos que enfrentar ese juicio. Y entonces, parte de las cosas que harán pues evaluadas, por decirlo de alguna manera, parte de las cosas que llevaremos justamente a ese juicio es la cantidad de rencor y odio que llevamos en nuestro corazón. Porque al final son manchas o son suciedades que nos alejan justamente de la gracia de Dios. Entonces, el capítulo del Eclesiástico nos pone en manifiesto que es cierto, el rencor y el odio ante la ofensa del prójimo, pues evidentemente nos amarga la vida en este momento. También hay un peligro de alejamiento total de la gracia de Dios en el momento pues, de nuestro encuentro con Él. ¿Por qué? Porque el odio, el rencor, la ira cortan esa comunicación con el gran amor que Dios nos da. Entonces, esa es la primera enseñanza que tenemos que tener clara. O sea, el rencor y la ira nos hacen un daño a nosotros en partida doble. Y no tiene sentido, pues, andar con ese cargo, andar con ese peso cotidianamente y menos a sabiendas de que toda nuestra, pues, salvación, toda nuestra, pues, en este momento, nuestra santidad también se pone en juego por esas situaciones. Eso por ese lado. Pero después entramos en otro tema, ok. Ya sé que no debo sentirlo, pero me cuesta. Yo sé que debo de liberarme de los rencores,
pero ¿cómo hago si esas son situaciones tan profundas que me han afectado a mí o me han afectado a un ser querido? Y ahí es donde entra la explicación que nos hace, pues, justamente el Evangelio en la parábola que Jesús utiliza. Nosotros estamos llamados a perdonar, estamos llamados a liberarnos del rencor y de la ira, justamente porque nosotros primero hemos sido, pues, beneficiarios de ese gran amor y de esa misericordia. Esa es la parábola que Jesús utiliza, la de aquel hombre que estaba esclavizado o que iba a ser encerrado por una deuda, porque al final eso es otra cosa que es importante entender. El rencor y el odio, el que no perdona está amarrado a esos sentimientos, se convierte en esclavo de esos sentimientos. Entonces, ante esa deuda, que es el pecado, ante esa deuda que es la ira, el Señor lo que busca es liberarnos, busca romper esas cadenas, que es la situación del primer, del primer acto, por decirlo de alguna manera, de la parábola, que es el rey perdonando a aquel que le debía tanto. Pero ese perdón que Dios nos ha dado, esa libertad a través de su amor, debemos nosotros replicarla hacia nuestro prójimo, principalmente aquel que nos ha hecho daño, que es justamente la segunda parte, que fue lo que no entendió aquel personaje. Dice que cuando se topa otra persona que le debía muchísimo menos de lo que él debía, pues lo agarra del cuello y lo mete a la cárcel. Y justamente esa falta de misericordia es por la que el rey decide meterlo en la cárcel a él. ¿Por qué? Porque es importante, solo aquel que ha experimentado verdaderamente la gracia redentora, la gracia santificante de Dios, es capaz de dejarse invadir por ella y poder perdonar. Entonces, ¿cómo perdonar si a mí me han hecho daño? ¿Cómo perdonar si me siento tan afectado? Pues eso se responde en la medida de que nosotros aprendamos a dejarnos invadir por ese amor de Dios que nos perdonó primero. Porque justamente como lo decía San Agustín, nos amó Cristo, Dios en general nos amó cuando éramos enemigos para poder hacernos sus amigos. Cuando el pecado, nuestro pecado, el pecado de nuestros padres, el pecado original, nos había alejado de la gracia de Dios, Dios mismo nos amó y nos entregó a Jesús. ¿Para qué? Para que esa ventana que había sido cerrada por el mal se volviera a abrir y pudiéramos volver a accesar el amor de Dios. Entonces, esa iniciativa de amor es el primer impulso que deberíamos de tomar nosotros para poder alejar de nuestra vida todos esos sentimientos que nos amargan y nos alejan de los demás. No se trata, claramente, como se ha dicho en otras ocasiones, no se trata de llegar nuevamente y vivir como si no hubiera pasado nada, en el entendido de que nadie te obliga a acercarte nuevamente a esa persona que te hizo daño. Por ejemplo, pongámoslo en el contexto de un matrimonio, donde hubo agresión física, donde hubo agresión emocional, donde tal vez hubo pues también infidelidad, donde pues tus hijos se vieron afectados. O sea, nadie te obliga, porque ni siquiera la iglesia lo hace, a volver a unirte si no hay un cambio como tal. Pero la idea es que puedas seguir adelante sin cargar todo ese resentimiento por todo aquello que recibiste. Yo sé que es muy difícil, pero y con nuestras fuerzas es imposible conseguirlo. Pero tenemos a un Dios que, como es el Salmo, es un Padre misericordioso, es un Padre que está dispuesto siempre a comprender. Primero comprende que es difícil para nosotros. Y como es difícil para nosotros, nos extiende la mano para intentar con su fuerza poder ir sobrellevando esos obstáculos. Porque Él sabe que nos equivocamos y por eso nos perdona. Pero con ese perdón que recibimos, también estamos llamados a perdonar a los demás. Porque al final, como dice San Pablo, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. El Señor nos compró con su sangre y esa sangre, la idea es que nos limpie, que nos purifique y nos libere. Entonces, ahí es donde tenemos que aprovechar y agarrarnos fuertemente de esa fuente de gracia que es la cruz de Cristo que se transforma en nuestras cruces cotidianas. Entonces, es necesario entender
que esas 70 veces 7 que le dice Jesús a Pedro, esa perfección del perdón solo puede darse en la perfección del amor. Y la perfección del amor es la perfección de Cristo que se entrega por nosotros, que va más allá de lo que él decía, que es entregar la vida por sus amigos, sino que en el pecado nos alejamos de Dios y en ese alejamiento Cristo se entrega por nosotros, que en ese momento éramos enemigos de Él por la situación del pecado. Entonces, ahí es donde debemos comenzar. Primero, a apreciar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y en ese apreciar esa acción salvadora del Señor, pues evidentemente ahí empezar a trabajar y abrir nuestra vida a que Él sea el que actúe. Y es lo que al final expresamos tan bellamente en la oración después de la comunión que pues oraremos mañana. A veces que estamos en la Eucaristía y las oraciones que el sacerdote hace las pasamos por alto. Tal vez no les damos mayor importancia, sino que pues esperamos o seguimos el contexto según para poder nosotros responder, según lo que corresponda. Responder los amén cuando corresponde el amén, hacer las oraciones que nos corresponde como el gloria o el santo o, o en fin, ¿verdad? Pero también esas oraciones que están ahí, la oración colecta, que es la que se hace antes de las lecturas, la oración de las ofrendas, que es la que se hace después de que se presenta el pan y el vino, y la oración de la comunión, que como su nombre indica, se hace después de la comunión, son textos de oración que el sacerdote hace en nombre de nosotros y de las cuales dicen cosas tan importantes y tan bellas que para nosotros resultan a veces inadvertidas. La oración de la comunión del día de mañana dice, voy a leerla textualmente acá, que la acción de este don celestial, o sea, de la Eucaristía, que es el precio de Cristo, que es el sacrificio de Cristo entregado por nosotros, penetre en nuestro cuerpo y nuestro espíritu para que sea su fuerza, la fuerza de Cristo, y no nuestro sentimiento, lo que llegue a prevalecer en nosotros. Es en la Eucaristía, en ese encuentro cercano, cuando Cristo penetra nuestra vida y dejamos que Él sea el que actúe, es donde nuestros sentimientos, tal vez de odio, tal vez de rencor, empiezan a perder su fuerza y empieza a surgir la gracia santificante de Cristo. Por eso es importante comulgar, por eso es importante la oración, por eso es importante reconocer el sacrificio de Cristo. Porque si creemos que por nuestras propias fuerzas vamos a ser capaces de vencer todas esas cadenas de rencor, de odio, de resentimiento que llevamos en nuestro corazón, permíteme decirte que es muy difícil, por no decir que es imposible. Solo a través de la fuerza de Dios, todo lo que está malo en nuestra vida puede ser transformado. Y justamente Cristo lo puede hacer porque Él, volviéndose hombre, también lo sufrió y también lo padeció. ¿Quién más que Cristo sufrió las injusticias del ser humano? ¿Quién más que Cristo se vio atacado incluso sin tener él por qué recibirlo? Fue atacado injustamente, fue señalado injustamente, fue traicionado, fue pues también negado, fue abandonado, fue escupido, fue golpeado. Y aún así, a pesar de todo eso, a pesar de ser Dios y tener la capacidad de poder, como decimos popularmente, dejar callados a todos, la única vez que abrió su boca fue para decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y al final, ese padecimiento, todo eso, bien asumido, bien llevado, entregado al Señor, llevó a la resurrección, a la gloria de la resurrección. Pidámosle al Señor que cada uno de nuestras situaciones podamos vivirlas con Él, podamos padecer con Cristo, o sea, podamos compadecer con Cristo nuestras propias limitaciones y hacerlas parte del gran sufrimiento de Cristo, para que a través de esa unión entre mis padecimientos con la pasión de Cristo, podamos también salir victoriosos por su muerte y resurrección gloriosa. Eso es lo que tenemos que pedir al Señor, entregar al Señor nuestras cargas, unirlas al gran misterio de la cruz, al gran misterio redentor de la cruz, y por esa cruz de Cristo ver nosotros también liberados. Pidámosle al Señor la gracia de perdonar y liberarnos de esas cadenas que tanto nos alejan de Él. Bendiciones.